sino para el conjunto de las regiones, pero bueno, mirando también especialmente a la región española. Y hablamos con Óscar Esteban, es director de ventas para España y Portugal de Fidelity. Insistimos, vamos a abordar en los próximos minutos cuáles son las perspectivas que baraja para 2023 la gestora. Óscar, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Bueno, Óscar, realmente creo que si con algo siempre solemos arrancar las perspectivas cuando empezamos a hablar un poco de cuáles son las previsiones que barajamos para 2023. Creo que la palabra incertidumbre y la palabra volatilidad siempre están en nuestra boca, inevitablemente, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, de qué entorno venimos, ¿no? Años 2020, 2021 y 2022 marcados por estas premisas. Pero ¿cuál es la fotografía general que desgranáis vosotros teniendo en cuenta esa crisis del coste de vida, la todavía elevada inflación, futura actuación de los bancos centrales, plano geopolítico, sanitario, porque seguimos con algunas incertidumbres bastante latentes? Efectivamente, como tú bien dices, no es solo una crisis, es una policrisis. Y ante este escenario macroeconómico de mayor ralentización e incluso probabilidad de recesión, la palabra incertidumbre salta a primera página y obviamente esto implica volatilidad en los mercados financieros. Y es así como desde Fidelity vemos el año 2023. Un año 2023 marcado por una recesión en los países desarrollados, primero Europa y después Estados Unidos, pero una recesión cíclica si los bancos centrales no siguen subiendo los tipos de interés. Recesión cíclica si los bancos centrales no siguen con esa senda, ¿no? Además, estamos en una semana muy importante marcada por Reserva Federal, Banco Central Europeo y también Banco de Inglaterra, pero sí que es cierto que en el corto plazo no nos preocupa tanto ya la magnitud de subidas de tipos de interés, sino mensajes que nos puedan empezar a dar pistas un poco de cuál es el escenario que dibujan de cara a futuro. Fotografía macro que contemplan y además también con cuáles son las perspectivas concretas que barajan de cara a la inflación y si podríamos empezar ya a observar un impacto más significativo de esas actuaciones que han llevado a cabo sobre la inflación, ¿no? Sí que es cierto que siempre hablamos de un periodo de entre 6, 8 meses, un año o incluso un año y medio, ¿no? Desde que inician esas subidas de tipos hasta que empezamos a ver ya ese impacto real en la inflación, en la evolución de los precios. Pero claro, ¿cómo tenemos que empezar a poner el foco respecto a los bancos centrales en un momento, insisto, en el que ya no miramos tanto a esa magnitud de subidas, sino más bien a las próximas intenciones, ¿no? Pausa, cuánto tiempo van a mantener los tipos de interés en un nivel elevado, en torno al 5% en el caso de la Fed, en torno al 3,25 o 3,5 en el caso del Banco Central Europeo. ¿Cómo tenemos que tener esto en cuenta? Pues efectivamente, el porcentaje que nosotros auguramos a la Fed, al Banco Central Americano, es en torno al 5% y la probabilidad de ese pivotaje hacia una reducción de esos tipos de interés va a venir principalmente por el comportamiento macroeconómico, si esa recesión se agudiza o no. Desde el punto de vista de Fidelity, en cuanto la Fed llegue a ese 5%, se mantendrá en esos niveles y si los datos macroeconómicos no van a peor y solo es una recesión cíclica, pues no empezarán a reducir tipos de interés hasta 2024. Si por el contrario vemos que ese ahogamiento de la economía americana es mucho más acuciante, pues empezarán a tener que bajar tipos de interés antes. No solo tenemos que ver la subida de tipos de interés, tenemos que también ver el drenaje de la liquidez de la economía. Y eso es otro tema que hace que las condiciones financieras hoy en día, en términos generales de los países desarrollados, con Estados Unidos y Europa a la cabeza, pues es mucho peor que la que era hace un año. Es mucho peor para poder financiarse las empresas y para poder consumir el consumidor final. Por eso, desde nuestro punto de vista, vemos que el pivotaje por parte de la Fed y el Banco Central Europeo estará muy enfocado en ver y en analizar esos datos macroeconómicos que vamos a ver de aquí en adelante. Es verdad que la inflación ha empezado a doblegarse, vamos a ver una reducción de esa inflación. En términos generales, obviamente, no va a ser por debajo de los niveles objetivos, pero va a ser mucha menos inflación que la que hemos tenido en el año 2022 y los bancos centrales van a tener que mirar a partir de ahora en esta contracción económica que nosotros auguramos en el segundo semestre del año para Estados Unidos y un poquito antes para Europa. Interesante, Óscar, como nos decías, ¿no? Contracción económica de cara al segundo semestre ya de 2023. En el caso de Europa, ahora con los últimos datos que estamos conociendo, bueno, en el caso de la eurozona hemos visto que el PIB no se ha contraído en el último trimestre de 2022, era una de las expectativas, ¿no? Una contracción en el cuarto trimestre de 2022 y en el primer trimestre de 2023, que nos llevarán, por tanto, a una recesión técnica. ¿Podríamos
esperar que la zona euro esquive finalmente una recesión que formaba parte del escenario del Banco Central Europeo, aunque el BCE insistía en que iba a ser una recesión suave y de corta duración? Nosotros no tenemos esa probabilidad interna dentro de Fidelity. Nosotros todavía seguimos comentando que la recesión en Europa va a estar ahí. Es verdad que no va a ser una recesión tan profunda como a lo mejor se auguraba en el tercer trimestre del año pasado, pero qué duda cabe que tú mismo lo has comentado, lo que es la incidencia de estas políticas monetarias por parte del Banco Central Europeo y por parte de la FED se empiezan a ver a los 3-6 meses vista de esos inicios, ¿no? Y ahora es cuando vamos a empezar a ver esas durezas desde el punto de vista de financiación por parte de las empresas y por parte de la economía real del consumidor final, cómo va a lastrar la demanda y se va a contraer sin duda el Producto Interior Bruto. Por cierto, Óscar, una última cuestión, bueno, dos últimas cuestiones. Hablabas de escenario de policrisis, que es un término que estamos viendo que es un concepto que está calando cada vez más. Lo hemos visto además en Davos, ¿no? En ese arranque de 2023, hablaban ya de un escenario de policrisis en el que ya no hablamos de una única crisis, ¿no? Como fue el caso de 2007-2008 cuando hablábamos de la crisis financiera. En 2020 llegó la crisis sanitaria, pero esta crisis luego se ha ido agolpando con otras crisis bélica, crisis del coste de vida y de trasfondo tenemos una crisis climática que no podemos obviar. Teniendo en cuenta esta fotografía, ¿por dónde están pasando las principales apuestas de inversión que estáis haciendo desde la gestora? Pues una cosa son los mercados financieros y otra cosa son los datos macroeconómicos. Los mercados financieros son indicadores adelantados de lo que va a pasar en la economía. Por eso los mercados financieros el año pasado tuvieron unas rentabilidades negativas en términos generales, ya no solo en la parte de renta variable, pero también en la parte de renta fija y unas caídas de rentabilidad en la parte de renta fija no vistas en mucho tiempo. Esto ha generado una nueva oportunidad y es ahí principalmente en la renta fija corporativa de grado de inversión europea donde vemos más oportunidades de inversión actualmente. Y poco a poco, a lo largo del año, cuando esa recesión ya sea latente, empezaremos a ver oportunidades en la parte de renta variable, indicando o centrándonos más en la parte asiática por esa reapertura otra vez a la nueva normalidad que va a tener China con la política monetaria y fiscal que está estableciendo el gobierno central chino y por ende también esas compañías de renta variable europea y americanas de calidad que se benefician de todo lo que está pasando en el país asiático. Pues Óscar Esteban, nos quedamos con ese análisis, con esa lectura, con esas perspectivas que estáis dibujando desde Fidelity, perspectivas para 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Muchas gracias a vosotros, un placer.